Buenas noches con todos. La Escuela de Posgrado de la Universidad de Lima les da la bienvenida al webinar Transformación Digital en Gestión Humana. Tenemos como expositor a Giovanni Sisa, quien es socio de Capital Humano en Deloitte y que posee más de 25 años de experiencia de negocio en empresas transnacionales de consumo masivo, servicios, farmacéutica e hidrocarburos. Además, posee amplia experiencia en procesos integrales de gestión del cambio, desarrollo organizacional y talento. Giovanni nos hablará hoy de las organizaciones, no solo en la forma de operar y de pensar de los negocios, sino también cómo trabajamos en la empresa y cómo nos relacionamos con ella y con las personas de nuestro entorno. Bienvenido, Giovanni. Ok, muchas gracias. Primero, agradecer por la oportunidad de estar acá. Estoy realmente honrado de poder compartir lo poquito que sé del tema. Lo segundo es que esta es una charla que no va a hablar de digital, sino que va a hablar de cómo digital se soporta en la gestión humana. Es decir, qué rol cumple la gestión humana en la transformación digital, porque la transformación digital es 90% cultura y competencias y 10% conocimiento tecnológico. No se trata de tecnología, sino se trata de habilitar competencias y facilitar procesos para que las organizaciones puedan convertirse en una organización digital. Y digo más, la digitalización tiene distintos niveles. Desde mi humilde opinión, la relevancia que debe tener la transformación digital es que debe transformarse en una mejor experiencia para el cliente. Y eso es lo que realmente importa. Vamos a empezar a hablar del entorno actual. ¿Qué cosa es la transformación digital? La digitalización en procesos de personas y el ADN digital, que es una herramienta que tenemos en Deloitte que nos ayuda a medir cómo están las organizaciones y creo que eso les va a interesar muchísimo. Empezamos con el entorno de hoy. Gracias, Celeste. Acá básicamente lo que quiero cubrir con este slide es que las revoluciones industriales cada vez suceden de forma más acelerada, ¿no? La primera revolución industrial, hasta la segunda pasaron 140 años, hasta la tercera pasaron 70 años, la cuarta revolución industrial sucede mucho más frecuentemente y ahora estamos en un entorno de revolución permanente, ¿no? Entonces, al inicio, digamos, hablábamos de jerarquías organizacionales, luego hablábamos de organizaciones funcionales, luego matriciales, y ahora estamos hablando de networks. Es decir, que hemos evolucionado a un entorno de networks. Y lo que es más, estos networks suelen no necesariamente estar en el mismo sitio geográfico, por lo tanto, la tecnología y digital cumplen un rol importante de conectividad. Pero no creamos que conectividad es digital. Conectividad es un elemento de digital, pero digital va mucho más allá, ¿no? Y esto obviamente, avanzamos por favor, tiene impactos en cómo manejamos personas, ¿no? Porque el mundo también ha evolucionado desde una organización que era jerárquica y organizacional y ahora es una organización más enfocada en personas, ¿no? Y los tipos de colaboradores que tenemos se han ampliado. Ya no solamente tenemos empleados de tiempo completo, tiempo parcial, tenemos subcontratistas, freelancers, trabajadores contingentes, crowds, y la forma en la cual interactuamos y la cual trabajamos de acuerdo al modelo del futuro del trabajo, se ha ampliado. Y esto tiene implicancias. Y obviamente, como dije, se soporta en la tecnología. Entonces, la fuerza laboral está habilitada por la tecnología y la pandemia de la cual ya estamos saliendo, lo que hizo fue enfocar la tecnología, primero que todo, en garantizar la continuidad del negocio. Entonces, al inicio nos preocupábamos porque la tecnología nos permite seguir operando, el Zoom, el Google Drive, las herramientas colaborativas, etcétera, ¿no? Entonces, habilitó el trabajo remoto. También empezó a enfocarse mucho más en eficiencias, es decir, cómo la tecnología reemplazaba al humano y con esto buscar ser más, o ser más eficientes y menos costosos. Y respetaba una estrategia, lo que llamamos una estrategia de supervivencia, ¿no? Lo que no hacía
por lo menos desde mi punto de vista, y lo vamos a ver un poquito más adelante, es transformar la experiencia del colaborador, del empleado, que a su vez transforma la experiencia del cliente. Y a ver si avanzamos, por favor. Entonces, ¿qué trajo la pandemia y dónde entra el digital y la tecnología? Y es que la forma de realizar el trabajo pasó de ser físico-físico, en donde estábamos todos juntos en un espacio común y en un campus, a interacciones físicas virtuales o interacciones virtuales, ¿no? Como la que estamos teniendo ahora, ¿no? Y en estas interacciones virtuales, empiezan a haber otros elementos como realidad virtual, realidad aumentada, y en el medio tenemos las interacciones físicas virtuales en donde tenemos fuerzas laborales remotas y distribuidas, y en donde la tecnología es utilizada para compartir información y para colaborar. Lo que quiero decir es que digital termina yendo mucho más allá que esto, y es lo que vamos a ver en los siguientes slides. Pero antes, dale por favor, Celeste. Quería plantear un tema que creo que es extremadamente relevante en el mundo actual, ¿no? Estamos pasando por un mundo con muchos cambios, con muchos eventos disruptivos, muchas disrupciones, y esto plantea dos maneras de abordar estos cambios. Lo primero es una estrategia de supervivencia, en donde creemos que los cambios son disruptivos, pero son crisis puntuales. Son eventos que ocurren una sola vez. Y que una vez que este evento disruptivo, como la pandemia, pase, vamos a poder regresar a lo que éramos antes. Y por lo tanto ponemos todos nuestros esfuerzos y toda la tecnología y todo el digital a tratar de hacer lo necesario para tener éxito hoy, es decir, para ser más eficientes, para sobrevivir, ¿no? Y después de eso, todos queremos volver a un entorno, lo que yo llamo el entorno o el mundo 2019, ¿no? En donde queremos que el mundo sea igual a como era en el 2019, porque es lo que conocemos. La estrategia de prosperidad va mucho más allá. Reconoce que la disrupción es episódica y no es continua, mejor dicho, no es episódica. Y que debe ser un catalizador para impulsar a la organización hacia adelante. Se trata de hacer lo posible no solo para tener éxito hoy, sino también para tener éxito mañana. Y eso implica que la tecnología y digital debe ponerse al servicio de mucho más allá que buscar eficiencias o buscar la continuidad del negocio, que son estrategias de supervivencia. Tiene que cambiar la experiencia del colaborador, tiene que cambiar la experiencia del cliente, y de lo que se trata es de buscar qué rol cumple la gestión humana en crear una mentalidad y filosofía de prosperidad en las organizaciones. Avanzamos, por favor. Entonces vamos a hablar ahora sí un poquito más de la transformación digital, ¿no? ¿Qué significa digital para la gestión humana? De cara a las disrupciones continuas y sin precedentes, nuestra área de recursos humanos tiene la oportunidad de tomar el liderazgo para darle un valor sostenible al negocio, ¿no? Entonces, en un entorno que es continuamente disruptivo, como lo hemos visto, donde vamos a lidiar con cambios sin precedentes, hay que usar la tecnología para modificar, alterar los modelos comerciales. Y esto es importante. Alterar los modelos comerciales lo que genera es una mejor experiencia del colaborador, una mejor experiencia en el entorno laboral, y por ende este colaborador con su mejor experiencia también va a mejorar la experiencia del cliente. ¿Y cuál es la oportunidad? La oportunidad está en ver la tecnología y el evento disruptivo, pero principalmente la tecnología, para que la organización pueda prosperar en un entorno absolutamente disruptivo y lleguemos a tener no solamente a hacer cosas digitales, como lo vamos a ver muy pronto, sino en ser 100% digitales. Hay una diferencia entre hacer digital y ser digital. Y el resultado para el negocio y la fuerza laboral, nosotros como área de talento humano debemos ser digitales primero y cumplir las expectativas del negocio, ¿no? Y de la fuerza de trabajo, para permitir que la organización sea digital y pueda enfrentar esta disrupción continua. Avanzamos, por favor, ¿no? Y entonces lo que planteamos son 4 niveles en donde exploramos digital, en donde hacemos digital,
en donde nos transformamos en digital y en donde somos 100% digitales, ¿no? ¿Qué cosa es explorar digital? Lo que decíamos, más una estrategia de supervivencia. Se aprovecha la tecnología tradicional para automatizar las capacidades existentes. Es decir, se busca la eficiencia. Ningún cambio real en la organización, simplemente garantizamos continuidad de negocio y generamos automatizaciones que nos hacen más eficientes. El doing, ya empezamos a hacer digital, que es un segundo nivel en la evolución, es aprovechar las tecnologías digitales para ampliar las capacidades, es decir, para desarrollar nuevas capacidades humanas, pero manteniendo los modelos comerciales, operativos y de clientes actuales. Es decir, pasamos de generar eficiencias a desarrollar nuevas capacidades, pero todavía la experiencia del cliente no es 100% digital. Pasamos luego a convertirnos digitales y aprovechamos las tecnologías digitales cada vez más sincronizadas y menos aisladas, y empezamos a hacer cambios en los modelos comerciales, operativos y de los clientes. Pero son cambios que empiezan a iterar con el cliente y todavía no son cambios, digamos, profundos. Y el ser digitales es en donde los modelos comerciales operativos del cliente están absolutamente optimizados y generan diferencias fundamentales, ¿no? Por ejemplo, ahí podemos hablar de Amazon. Amazon a mí me gusta mucho como ejemplo porque es una organización que pone toda su tecnología orientada a que mi experiencia como cliente sea mejor. En el Perú yo todavía no he visto mucho eso. Hay algunos esfuerzos, como por ejemplo los chatbots, como por ejemplo los tickets en líneas o hacer las líneas virtuales, que de alguna forma están orientadas a la experiencia del cliente, pero creo que todavía falta mucho por hacer, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, lo que pasa con Rappi, y seguramente ustedes han interactuado con Rappi, Rappi es una plataforma de toma de pedidos, pero la experiencia todavía requiere interacción humana y, desde mi humilde opinión, todavía tiene oportunidades de mejora porque está orientada a la transacción, a que la transacción se cumpla y no necesariamente a que la experiencia sea mejor. Entonces, el being digital, el ser 100% digital, lo que tiene es un cambio dramático en el modelo operativo. Es decir, no solamente automatización, sino un cambio dramático en el modelo operativo y comercial que transforma de forma total la experiencia del cliente. Y eso es lo que quiero que se lleven como primer mensaje. Si se dan cuenta, yo no estoy hablando de tecnologías, no estoy hablando de cuáles son las herramientas digitales, porque para eso hay mucha literatura, sino cuál es la filosofía detrás de convertirse en digital. Tiene que haber una razón organizacional, un objetivo organizacional para la transformación digital, que desde mi opinión debe ser más allá que simplemente generar eficiencias. Avanzamos, Celeste, por favor. Como decía, la organización digital está lejos de ser solamente tecnología, ¿no? Cuando se activa, estos elementos son esenciales para una organización digital, ¿no? Entonces, usando el núcleo del ADN digital, se puede identificar las áreas de enfoque para que una organización pueda, digamos, aprender, crecer y acelerarse, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata? Tener el ADN digital en el medio, generar una organización de recursos humanos digital, reinventar el trabajo, cómo utilizamos la digitalización para crear nuevos networks y cómo utilizamos también esto para crear una fuerza de trabajo y de talento abierto, es decir, que no tenga fronteras físicas y que podamos generar el talento en donde el talento esté disponible. ¿Todo esto para qué? Lo vuelvo a decir y seguramente en un momento van a pensar que estoy hablando mucho de lo mismo, para transformar la experiencia del colaborador primero y por ende de forma extensiva del cliente. Vamos, Celeste. Digitalización de procesos y personas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? Estamos en un entorno de constante cambio y evolución. El mundo está cambiando. Hoy por hoy tenemos 7 millones de smartphones en el mundo en el año 2022, ¿no? Entonces, entre estas variables, el poder de la tecnología cobra relevancia porque nos permite hacer transformaciones profundas, ¿no?
El costo de la tecnología ha bajado dramáticamente. Hay un estudio que indica que algo que costaba en el 2008 $450,000, hoy cuesta $20,000. Es decir, el acceso a la tecnología ha bajado de costo dramáticamente. Los teléfonos celulares, los smartphones han bajado de costo. Y hoy por hoy solamente aprovechamos el 5% de la data que está disponible, ¿no? Y uno de los elementos de digital es poder utilizar la data para generar modelos predictivos, ¿no? Y esos modelos predictivos nos van a permitir entender mejor al cliente y brindar soluciones para el cliente. Entonces, no solamente que la tecnología brinda una mejor experiencia, sino que a través del uso de la data, que hoy está subutilizada, vamos a poder generar un mejor entendimiento de nuestro cliente. Me parece que en el chat hay una pregunta. Ah, no. Hay un comentario que dice si hay alguna pregunta, la hagan por acá. Avanzamos un poquito, Celeste. Entonces, ¿cuáles son los retos y oportunidades en digitalización y humanización, ¿no? En la gestión del talento, hoy se usa la tecnología para atraer talento, para generar sistemas de gestión de capital humano, pero existe una oportunidad para sacarle más partido a esta transformación. Es decir, hacer mucho más que la parte transaccional de recursos humanos, ¿no? Por ejemplo, se puede utilizar la tecnología y digital para predecir cuáles van a ser las capacidades que se requieren en el futuro en recursos humanos, de tal forma que vamos a poder prever mejor cómo atraer el talento del futuro y qué talento tenemos que traer que cumpla con lo que las organizaciones están requiriendo. Seguimos en el mismo concepto de que la digitalización y la tecnología lo que está buscando es poner todo esto al servicio de la experiencia. Y lo vamos a ver justo en el slide que sigue. Deloitte España es un estudio, ¿no? ¿Y cuáles son las tecnologías utilizadas por las empresas? Acá sí vamos a hablar un poquito de tecnología, ¿no? Y soluciones de colaboración es la que más se utiliza. Una solución de colaboración lo que está haciendo básicamente es garantizar la continuidad del negocio. El segundo elemento es la firma digital, 87%. El tercer elemento es la solución de Human Capital Management, que lo que garantiza es la gestión del talento. El cuarto es Big Data. Ya en Big Data empezamos a tener un poquitito más de enfoque hacia el cliente, porque utilizamos esta información para generar insights. Ticketing y chatbox son claramente actividades relacionadas con la experiencia del cliente. ¿Qué falta para mí en el uso de la tecnología para mejorar la experiencia del cliente? Todo lo que tiene que ver con el tema de reclamos, servicio al cliente, cuando uno quiere ir donde una organización que ya está operando, al menos parcialmente digitalmente, lo que siento yo que está sucediendo es que cuando uno tiene un problema y requiere una rápida solución, tenemos procesos que son muy lentos, que no están automatizados y que no le soportan la tecnología. Uno tiene que hablar con una persona, es muy difícil registrar tu reclamo, y entonces todavía hay espacio, creo yo, para que la tecnología se ponga al servicio de la experiencia, ¿no? Uno de ellos es en el manejo de reclamos y servicio al cliente, y el otro es en las plataformas que permiten que el cliente se autogestione, ¿no? Entonces, para resumir lo que dice este slide, aplicaciones core, el 100% lo utiliza siendo la opción de Human Capital la más utilizada. Aplicaciones complementarias de colaboración, firma digital, esto acelera procesos, pero no mejora la experiencia del cliente. Y el tercero sí, como ticketing y chatbox, y yo creo que todavía pueden haber mejores plataformas y también pueden haber plataformas que manejen mejor o gestionen mejor los reclamos de los clientes. Vamos, Celeste. Entonces, entramos a una parte que es fundamental, que es el RH digital, ¿no? ¿Qué cosa es el RH digital? Es el rol que cumple la gestión de talento en la transformación digital, ¿no? Entonces, es la aplicación de rasgos y comportamientos digitales centrados en el trabajador, los candidatos y, por extensión, en el cliente. Tecnologías avanzadas que ven el modelo operativo de recursos humanos
¿no? Para generar una organización sostenible, ¿no? Y hay 4 elementos que son importantes: la mentalidad, el foco, el lente y los elementos habilitadores, ¿no? Por ejemplo, en el tema de mindset, ¿qué cosa es lo que estamos viendo, no? Que es muy importante la innovación continua, la colaboración y disrupción constante, en los requerimientos de habilidades dinámicas, la capacidad de aprender rápido y fallar, la capacidad de iterar y generar agilidad. ¿Qué cosa es agilidad? Es básicamente toma de decisiones mucho más rápidas a través de empoderar a los niveles más bajos de la organización. Si nos vamos al tema de foco, tenemos la personalización, marca, empoderamiento. Si nos vamos a temas de habilitación, plataformas únicas, todo el tema de los móviles y los smartphones, datos democratizados es súper importante, es poner la información disponible para toda la fuerza laboral para que puedan usar esta información para generar insights. También tenemos robótica y procesos automatizados. Yo no digo que la gestión de eficiencias no sea importante, sino que digo que hay una oportunidad que va mucho más allá. Blockchain, temas de pagos, realidad digital, aumentada y virtual. Lo que esto genera es experiencias en entornos controlados que pueden predecir cómo esto va a generar mejores experiencias en los clientes. El Internet de las cosas, que básicamente lo que hace es permite la autogestión de los usuarios en temas como colocar pedidos, en temas de cómo gestionar mi propia casa, en temas de cómo generar, por ejemplo, ¿no? Ya hay tecnologías que permiten que cuando la refrigeradora esté medianamente vacía, se coloque automáticamente un pedido a Amazon y lo trae el día siguiente, ¿no? Entonces, hay elementos de habilitación, hay elementos también de liderazgo pionero, cómo reimaginamos el trabajo, es decir, cuál es el enfoque que le quiere dar la organización, centros de innovación para generar nuevas oportunidades. Un elemento importante es la fuerza laboral de talento abierto, que lo que hace es que permite el flujo dinámico de talento en el mundo. Redes de equipos ágiles, en donde trabajamos con equipos multifuncionales, pero que además se expanden y van mucho más allá de equipos que están locales, sino que son equipos ya que están conformados en donde esté el talento, ¿no? O sea, el Talent Anywhere, que es buscar el talento donde se encuentre, y la empresa interna sin fronteras, que también va en esa misma línea, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que hace el RH digital y cómo recursos humanos cumple un rol en la transformación digital. Jacqueline dice, en el actual contexto digital y desde el punto de vista, voy a abrir la pregunta. A ver, voy a expandir acá. En el actual contexto digital y desde el punto de vista de aprovechar el Big Data, los datos de colaboradores de inteligencia artificial, ¿cómo es que desde nuestro rol de líderes podemos sacarle mayor provecho a los proyectos de People Analytics? A veces no es tan fácil aterrizar el beneficio tangible en beneficio de la cuenta de resultados. Ok. People Analytics, la mejor respuesta que te puedo dar, Jacqueline, es que la data deja de ser utilizada para, digamos, describir lo que está sucediendo hoy y más bien se utiliza para contestar preguntas con mirada hacia el futuro. Entonces, en vez de decir, en mi organización tengo 48% de hombres y 52% de mujeres, en términos de diversidad e inclusión, la pregunta que debemos hacernos es ¿cómo va a estar compuesta la fuerza laboral del futuro? ¿Cuáles van a ser los skills del futuro? ¿Qué porcentaje de millennials vamos a tener en el futuro y cuáles son las preferencias de los millennials? Entonces, pasar de descriptivo a predictivo es una forma como yo utilizaría el Big Data. Y no sé si con eso, Jacqueline, más o menos contesté tu pregunta. Parece que sí. Y Jaime Leopoldo dice, ¿cuáles son las decisiones más relevantes que deben tomar las organizaciones para establecer la información de la tecnología digital en la gestión de recursos humanos, ¿no? ¿Cuáles son las decisiones más relevantes? Primero, que hay que crear capacidades digitales en la organización.
Eso pasa por generar organizaciones mucho más planas. Y acá me estoy adelantando un poquito y quiero buscar el slide para poder contestarte mejor la pregunta, ¿no? Una organización digital es una organización que le gusta innovar en todo momento. Es una organización que trabaja en real time y trabaja a demanda, es decir, está lista para responder necesidades en todo momento. Es una organización fluida donde el talento fluye de país a país, de función a función y de proyecto en proyecto. ¿Qué más tenemos? Es iterativa, es decir, que no busca la perfección, sino que lo que busca es trabajar con modelos de MVP y de ahí hacer incrementos que mejoren la experiencia del cliente. Disrupción constante, experimentación, tolerancia al error, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, las decisiones más relevantes, yo diría que hay que permitir la experimentación, hay que ser tolerante al error, hay que compartir los datos de la forma más amplia posible para que todos los colaboradores puedan utilizar esta data para generar insights. Hay que crear en las organizaciones una visión de futuro, de tal forma que si el propósito organizacional está claro, eso va a permitir utilizar la información y las tecnologías digitales para mirar hacia adelante. Hay que poner al cliente en el centro para que utilicemos la tecnología y digital para mejorar esa experiencia. Y no sé, Jaime, Leopoldo, si contesté tu pregunta o si quieres hacer una repregunta, encantado. Y acá hay una pregunta de Juan Javier Miranda que dice, parece que Jaime Leopoldo está satisfecho por el momento, gracias. ¿Cómo es que HR como función está organizando actualmente para llegar a ser digital? Muy buena pregunta. Algunos elementos de una organización digital de RH es, primero que todo, trabajar en cultura. Y cultura, la cultura organizacional va a variar, obviamente, de compañía en compañía. Pero sí deben haber algunos elementos que para mí son fundamentales en cualquier organización que quiere ser digital o que quiere ser agile, porque al final digital es un medio para un fin, que es ser mucho más ágiles y responder mejor al cliente. Entonces, el cliente en el centro es uno. La construcción de capacidades ágiles y digitales es lo segundo. Tercero es la búsqueda permanente de la innovación. Y para esto hay que tener también mucha experimentación. Cuarto, empoderamiento, porque estos insights y toda esta información que se va a generar tiene que ser accionada y las organizaciones que no empoderan van a ser muy lentas en reaccionar. Entonces tiene que haber mucho empoderamiento, ¿no? Y al final del día, el rol del área de talento es crear capacidades digitales y crear la cultura y el liderazgo adecuado que habilite esta transformación digital. Acá hay una segunda parte de la pregunta. Actualmente, la gestión de recursos humanos se divide en gestión de talento, compensaciones, learning and development, administración personal. Pero para llegar a ser digital, esta organización debe cambiar. Por lo tanto, ¿cómo debe ser la nueva organización de recursos humanos del futuro? Yo creo que el recurso humano del futuro, y ya lo estamos viendo en varias organizaciones, trabaja con, yo diría, tres grandes elementos. Primer elemento es centro de servicios compartidos, en donde ponemos toda la transacción, de tal forma que la transacción se vuelve automatizada, eficiente y genera nuevas experiencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, los procesos más repetitivos como la nómina deben ir, desde mi punto de vista, a centros de servicios compartidos. Y con eso te olvidas de esa parte. Segundo, debes tener centros de excelencia en donde cae la gestión del talento, compensaciones, learning and development. Administración de personal para mí va más en línea con centros de servicios compartidos. Y luego tenemos que tener el modelo de HRBPs, que son los que están levantando permanentemente las necesidades del negocio. Y para mí, dentro del área de talento, está faltando en la descripción que pone Juan Javier un área que combine cultura y gestión del cambio, que es fundamental. Jaime Leopoldo vuelve a preguntar acá, no, es una nueva pregunta, ¿verdad?
¿De qué forma se puede establecer indicadores de recursos humanos haciendo un rendimiento organizacional sostenible, ¿no? Es una muy buena pregunta, no la había pensado en esos términos, ¿no? Yo te diría que lo primero que haría es generar indicadores de gestión que están orientados a competencias y a cultura, ¿no? Comportamientos deseados del futuro, capacidades del futuro y empezar a medirlas, ¿no? Y lo interesante acá, Jaime, es que los indicadores de recursos humanos se diferencian de los indicadores financieros en que no mides tanto números, sino que mides comportamientos. Y por lo tanto, al medir comportamientos, al ser más subjetivo, los indicadores que vamos a querer medir van a estar sujetos a interpretación. Entonces, no es solamente establecer KPIs, sino que te diría que es mucho más importante, Jaime, es generar los espacios para discutir los KPIs, ¿no? Cuando uno va a una reunión de comité ejecutivo y tenemos indicadores financieros, normalmente lo que hace el financiero es que presentan los resultados y presentan la interpretación de los resultados. En recursos humanos y en esta transformación digital, yo creo que el camino es un poco distinto. Uno tiene que llevar la información que está disponible, que a veces tiende a ser un poco más subjetiva, y debe generar espacios para tener estas conversaciones. Entonces, la interpretación no debe pertenecer a recursos humanos, sino que debe ser parte del consenso. Y es en esta conversación en donde empiezan a salir estos atributos culturales que van a permitir la transformación cultural y digital de la organización. Espero haber podido contestar tu pregunta, al menos parcialmente, Jaime, y quiero ver si acá hay algo más. Parece que no. No sé si hay más preguntas, sino para continuar con la exposición, porque todavía nos quedaban algunos slides. No, parece que por el momento no. Entonces seguimos acá. ¿Podríamos trabajar totalmente digitales? Y la pregunta es si nuestra fuerza laboral va a contar con las competencias necesarias para ser digitales en la gestión humana, ¿no? Y acá quiero hablar un poquito más. Avanzamos, por favor, de cuáles son. Creo que ahí se nos ha pegado. Se han pegado ahí varias carátulas, ¿no? Y acá, dale uno más, por favor, ¿no? Quería enfocar un poquito en esto, ¿no? Los líderes necesitamos pensar, actuar y reaccionar de forma distinta, ¿no? Para tener éxito no solamente en el mundo digital, ¿no? Acá transformamos el conocimiento, es decir, a través de pensar diferente, transformamos cómo aprendemos. A partir de actuar diferente, transformamos el comportamiento y al reaccionar distinto, transformamos cómo nos relacionamos unos con otros, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es pensar diferente? Es conceptualizar las posibilidades en el mundo virtual. Es empezar a pensar qué cosa queremos lograr en este mundo virtual y empezar a mirar hacia adelante. Usar la información para mirar hacia adelante y no describir lo que está pasando. Manejo de la complejidad cognitiva cada vez mayor. Entonces, cada vez tenemos acceso a más información y tenemos que aprender a manejarla. El pensamiento divergente. Nuevas formas de hacer las cosas. Eso quiere decir que en el mundo del futuro, para ser exitosos, nuestro conocimiento actual no va a ser suficiente porque cada vez vamos a estar expuestos a mucho más variables, ¿no? Nosotros tenemos un modelo llamado el futuro del trabajo que dice que cuando definimos cuál es la fuerza de trabajo, qué es el trabajo y dónde se realiza el trabajo, las posibilidades se han ampliado de forma exponencial. Por lo tanto, la forma con la cual hemos venido actuando hasta el día de hoy no va a tener la capacidad de responder a las múltiples variables y posibilidades que el mundo futuro ofrece, ¿no? Otro elemento importante del pensar distinto es cómo tomamos decisiones rápidamente sin tener toda la información. Y entonces acá tenemos que apoyarnos en nuestra intuición y nuestra capacidad de entender a nuestro cliente, ¿no? La toma de decisiones sin tener información es cada vez más frecuente, ¿no? Y eso supone tener el talento adecuado, porque tomar información
sin tener toda la información, no es algo que podamos dárselo a cualquier persona en la organización. Perdón. Con respecto al actuar distinto, es nuestra capacidad de colaborar con equipos diferentes y cómo actuamos y cómo nos interrelacionamos con diversos equipos que están en distintas partes del mundo, que son multifuncionales y que tienen distintas experiencias, pero que al final buscan más o menos lo mismo, ¿no? Entonces, las experiencias son distintas y a la vez el propósito de la organización está súper alineado, ¿no? Valorar la contribución de nuevos socios de trabajo y diferentes grupos de interés. Es decir, cómo reconocemos que nuestro actuar tiene que estar al servicio de una fuerza laboral muy diversa y de grupos de trabajo distintos, ¿no? Y otro elemento importante del actuar distinto es cómo buscamos la mejora continua y hacemos las cosas bien, ¿no? Y acá me gusta esta frase, prueba, falla, inténtalo de nuevo. Entonces, el actuar distinto también tiene un elemento de iteración. Es decir, que a diferencia de comportamientos o filosofías del pasado en donde se buscaba la perfección, ahora lo que buscamos es el dar soluciones rápidas con un valor mínimo viable y luego generar incrementos en donde cada incremento mejora la experiencia de tu cliente, ¿no? Y por cliente también estoy hablando de colaborador, porque el colaborador es tu cliente interno y es este cliente interno que te va a mejorar la experiencia del cliente externo, ¿no? Reaccionar diferente, esto me encanta, tolerar la ambigüedad, es el saber que el mundo es disruptivo y que no tenemos toda la información y que las partículas y variables que se mueven son más de las que podemos controlar. Entonces, tenemos que estar capaces de manejarnos en un mundo ambiguo. Mostrar resistencia y resiliencia frente a los cambios constantes, es decir, tener capacidad de adaptarnos. ¿En qué se diferencia el reaccionar distinto del actuar distinto? Que el actual presupone que sabemos cómo vamos a enfrentar el problema, mientras que el reaccionar lo que nos dice es que tenemos capacidad adaptativa para poder enfrentar lo que se venga, aunque no sepamos qué va a ser, ¿no? El desafiar cómo se hacen las cosas. ¿Por qué? Porque los múltiples problemas del futuro van a requerir soluciones que hoy no están inventadas. Entonces, el desafío del status quo es importante. Finalmente, lo que quiero decir es que en este modelo de pensar distinto, actuar distinto, reaccionar distinto, empiezan a surgir capacidades, competencias y comportamientos diferentes que se requieren en la organización. Aquí quiero nuevamente pasar a las preguntas. Cristina Obregón pregunta, ¿cómo viabilizar y sustentar los proyectos de transformación digital desde chatbots, analítica y Big Data, cultura, gestión del cambio de talento, cuando los CFOs deciden o aprueban presupuestos? Esa es la pregunta que más me han hecho, ¿no? Y creo que la respuesta pasa porque hay que involucrar al CFO desde el inicio. Eso es número uno. Número dos, estos proyectos de transformación, cuando un cliente me pregunta, Cristian, quiero contratarte para hacer una transformación, ¿no? Yo lo primero que le pregunto es, ok, ¿qué problema quieres resolver? Mira la pregunta, ¿qué problema quieres resolver? Tengo un cliente que quería cambiar su sistema de gestión de talento humano, ¿no? Quería implementar, tenía varias plataformas que no estaban integradas, una para manejar selección, otra para manejar talento, otra para manejar compensaciones, y quiero una solución integrada. Entonces yo como consultor, obviamente le puedo vender una solución integrada. De hecho, me pagan para hacer eso. Pero si mi cliente va a invertir una cantidad importante de dinero, y creo que ahí está orientada la pregunta de Cristian, lo primero que debemos contestarnos es qué vamos a solucionar. Entonces, si el cliente me dice, no, yo con esta nueva plataforma lo que quiero es minimizar los errores que se generan en la creación de interfaces entre estos módulos que no conversan entre ellos, la siguiente pregunta que le haría es, bueno, ¿cuánto te cuestan esos errores?
me cuestan $30.000 al mes en reprocesos. Bueno, 30.000 al mes por 12, estás hablando de $360.000, ahí ya tienes un argumento para tu CFO. Pero en general, la pregunta se contesta de la siguiente forma. Cualquier transformación que quieras hacer, Cristian, debe tener en mente como propósito solucionar un dolor que tú tengas actualmente. Porque si lo haces simplemente porque todos lo están haciendo, no te va a funcionar, ¿no? Si tú me dices, por ejemplo, que quiero hacer una transformación digital y eso va a costar, no sé, pues $300.000, porque hay consultores, hay gestión del cambio, hay construcción de capacidades, hay que invertir en tecnología, ¿ok? Yo te preguntaría qué quieres solucionar. Tú me vas a decir algo así como quiero mejorar la experiencia de mi cliente. Entonces mi siguiente pregunta va a ser, ¿cuántos clientes más vas a tener? ¿En cuánto vas a reducir el tiempo de tu cliente? Y de repente ni siquiera tienes que tener el modelo totalmente cuantificado para enviárselo a tu CFO. Si tú lo involucras a tu CFO desde el inicio, él te va a ayudar a construir, él o ella, perdón, te va a ayudar a construir el business case y en el momento que lo presenten, ya no va a estar en el lado de al frente de la mesa, sino que va a estar en tu lado de la mesa, ¿no? Cuando yo implementé en una organización donde yo era director de recursos humanos, un proyecto de transformación cultural, no voy a hablar de dinero, pero no fue barato, el CFO está involucrado desde el principio, en donde él también entendía cuáles eran los beneficios y cuando intentamos llevar estos beneficios a costo, eficiencia, el simple hecho de que el CFO sea parte del proceso de construcción del business case hacía que ya haya comprado el proyecto, ¿no? Y espero con eso haber contestado a tu pregunta de forma larga. No sé si lo hice, Cristian, por favor, dame una señal. O si tienes una repregunta, voy a estar más que encantado de intentar contestarla. No logro ver. Sí, todo claro, dice Cristian. Perfecto. ¿Habrá alguna otra pregunta? Si no, queríamos mostrarles un poquito, a manera de ejemplo, un modelo que llevamos en Deloitte que se llama ADN digital, ¿no? Entonces, que básicamente habla de las capacidades digitales que van a permitir y van a habilitar esta transformación digital. Entonces, así como los seres humanos tenemos 23 pares de cromosomas, ¿no? Que determinan nuestra esencia, las compañías digitales nativas tienen 23 características especiales que, que permiten que este proceso de transformación se acelere, ¿no? Y hace que este ADN digital esté en el centro de todo, ¿no? Y son los que estamos aquí a la derecha, ¿no? Innovación continua, respuesta en tiempo real, ¿no? ¿Cómo adaptamos las transiciones de poder y toma de decisiones en la organización? Es decir, que trasladamos la responsabilidad de decidir y trasladamos el poder a distintos elementos de la organización para atender las necesidades del cliente, ¿no? Siempre con el cliente al centro, ¿no? Cómo modulamos el riesgo y cómo tomamos riesgos calculados es también fundamental y esencial. ¿Qué más tenemos, no? Agnóstico geográficamente nos habla de que permitimos que el talento esté donde el talento tenga que estar. Movilidad y en cualquier parte del mundo, ¿no? Estructuras de equipos cambiantes. Es decir, no nos casamos con un solo modelo operativo, sino que tenemos la flexibilidad de cambiar las estructuras para que se adapten. Si se dan cuenta, hasta ahora no he hablado de conocimientos de tecnología, no he hablado de conocimientos de redes ni nada, porque eso no es ADN digital. Eso son competencias tecnológicas, y acá estamos hablando de competencias digitales, que tienen que ver más con el mindset, ¿no? Requerimientos de habilidades dinámicas. Cómo cambiamos la forma de trabajar, cómo manejamos la disrupción constante y esta capacidad de manejar disrupción. Cómo involucramos al cliente, ¿no? Hablábamos hace un rato de centralidad en el cliente y aquí lo que estamos diciendo es, ok, una de las competencias digitales es la capacidad
de conectar con el cliente, preguntarle al cliente o involucrarlo en el proceso de creación de soluciones. Información democratizada, es decir, poner toda la información al servicio de los colaboradores y ellos la van a poner al servicio del cliente. Operaciones multimodales, ¿no? Movilidad. Me encanta esta de cambiar el mix de stakeholders tradicionales y no tradicionales. Y eso pasa por entender que los grupos de interés con los cuales trabajamos evolucionan, ¿no? Y el ejemplo más claro es cuando yo le pregunto a un cliente, ¿quién es tu competidor? ¿Ya? Entonces, si yo le pregunto a una cadena de hoteles, ¿quién es tu competidor? Hace 10 años me hubiera dicho el Hotel X, el Hotel Y, el Hotel Z. O sea, un hotel veía a otro hotel como su competidor. Una cadena de hoteles veía a otra cadena de hoteles como su competidor. Si los competidores si las cadenas de hoteles no fueron capaces de ver que Airbnb era un competidor, hoy no existe. Entonces, esa capacidad de entender los stakeholders no tradicionales es fundamental. Lo mismo sucede con la industria de la música, ¿no? Tú le preguntabas a una disquera quién era tu competidor, te decía otra disquera. Y los que pensaban así ya quebraron. Tu competidor ahora se llama Spotify, Apple Music, YouTube, etcétera, etcétera. ¿No? ¿Cómo cambiamos las jerarquías en una organización? Es decir, cómo tenemos la capacidad de rotar el liderazgo en una organización. Agilidad, que está relacionado con toma de decisiones rápidas, ¿no? Cómo generamos disrupción para cambiar los ecosistemas. ¿Por qué es importante generar disrupción? Porque cuando uno genera disrupción, algo se mueve. Y cuando algo se mueve, nueva información emerge. Y cuando emerge nueva información, se generan insights que van a permitir mejorar la experiencia del cliente, ¿no? Los criterios para la toma de decisiones deben mejorar. La mentalidad de falla rápido, falla temprano y aprende rápido es también importante. Y lo último es la iteración, es decir, la capacidad de no ofrecer una solución total al inicio, sino ofrecer una solución mínima y generar incrementos. Acá parece que hay preguntas. La pregunta está respondida, me parece. Y en el chat, todo claro, no parece que no hay más preguntas. Quiero volver a preguntar si es que hay preguntas antes de seguir avanzando, porque según mis cálculos creo que ya estamos llegando casi al final de la presentación. Me queda un slide más, nada más, avanzamos para luego generar un pequeño espacio de preguntas. No. Sí, perdón. El rol, date para atrás, por favor, perdón. El rol de recursos humanos para ser un aliado estratégico en la transformación, garantizar el equilibrio entre digitalizar y humanizar. ¿Qué queremos decir con esto? Que parte de la transformación de una organización y de la digitalización pasa por generar capacidades humanas, como son estos 23 cromosomas que hemos explicado hace un momento, ¿no? Entonces, nuestro rol como recursos humanos es habilitar la transformación digital y es la creación de un mindset adecuado que está sustentado en estos 23 cromosomas, ¿no? Y como ven, no hemos hablado nada de tecnología, porque digital no es tecnología. Tecnología es un habilitador de digital, pero digital, desde la perspectiva de talento humano, está enfocado en el mindset. Y con eso, hay una pregunta de Juan Javier Miranda. HR se está organizando con Scrum Teams. Algunas organizaciones sí, otras todavía mantienen un esquema más tradicional. Más que eso, más que Scrum, yo lo que he visto es la participación de los HRBPs, que es una parte importante, que es la parte de cara al cliente del área de recursos humanos, que participa en equipos multifuncionales en la creación de soluciones. Entonces, de alguna forma, tiene elementos de Scrum, pero no es Scrum puro, ¿no? Pero sí he visto que algunos elementos del área de recursos humanos, del talento humano, forman parte de estas células o estos equipos multifuncionales que están buscando soluciones permanentemente.
No sé si hay más preguntas. Realmente quiero que se vayan con toda la claridad posible, ¿no? Otro elemento importante es que la composición de la fuerza laboral, que hoy se estima en un 60% entre millennials y centennials, va a migrar en los próximos 3-4 años a 75%. Eso trae la ventaja, yo soy de generación X, soy un poco mayor. La ventaja que trae eso es que muchas de estas nuevas generaciones tienen el digital ya como nativo. Por lo tanto, la transformación digital va a ser más fácil. Eso no quita la responsabilidad de que el área de recursos humanos tiene que estar permanentemente identificando cuáles son estos comportamientos y estas competencias del futuro que habilitan la transformación digital. Más preguntas. No sé si hay más acá. Creo que no. No sé si con eso dejamos de compartir un poquito para vernos las caras un ratito y de repente alguien tiene alguna pregunta final porque nos quedan como 4 minutos. Yo me puedo quedar un poquito más, si ustedes quieren, pero también soy consciente. Juan Javier Miranda. En verdad, para serte súper honesto, no tengo experiencia con el Gig Economy. No sé si nos puedes contar un poquito más y explicarnos qué quiere decir con Gig Economy y de repente con eso te la puedo contestar mejor. Pero realmente, te soy honesto, ese concepto no lo tengo tan desarrollado. No sé, Juan Javier, si nos das un poquito más de contexto ahí. A lo mejor yo no puede activar su micrófono. Como está como... Sí. Ajá. Ya puse la pregunta. Es decir, en un futuro cada quien trabajará bajo el esquema de trabajos esporádicos. Has tocado un punto, te lo voy a contestar de la perspectiva de nuestro estudio de millennials y centennials, ¿no? La fuerza laboral del futuro va a ser muy distinta a la actual, en donde uno va a una organización y trabaja, vamos a poner entre comillas, de 8 a 5, parece más de 8 a 7, ¿verdad? Y va a ir mucho más a gigs, ¿no? Yo no conocía el concepto de gigs economy, pero gig quiere decir que te contratan de forma temporal para manejarte por proyectos, ¿no? Y eso es un poquito lo que mostrábamos al inicio de la presentación, en donde decíamos que la fuerza laboral va a migrar, y definitivamente va a migrar. Va a migrar por varias razones. La primera, porque eso es lo que el mercado demanda, y eso es lo que genera agilidad y mejor tiempo de respuesta. Y segundo, porque las nuevas generaciones, y acá puedo hablar con conocimiento de causa, porque tengo hijos en esas edades, las nuevas generaciones tampoco están dispuestas a trabajar de 8 a 5, sino que quieren tener más flexibilidad y más control. Algo que salía en el estudio de Millennials es que una de las cosas que más valoran las nuevas generaciones es la capacidad de trabajar de forma flexible, ¿no? ¿Cuáles serían los puntos medios entre digitalizar y utilizar para saber que estamos avanzando? Yo te diría que el principal paso mira, te voy a contestar la pregunta desde una perspectiva más macro, ¿no? Cuando una organización va a Agile, ¿para qué va a Agile? Va a Agile para mejorar la experiencia del cliente. Cuando una organización va a digital, ¿para qué va a digital? Para mejorar la experiencia del cliente. Cuando una organización quiere bajar niveles, ¿para qué baja niveles? Para generar respuestas más rápidas para mejorar la experiencia del cliente. Entonces, lo primero que tiene que pasar antes de hablar de digitalizar es poner al cliente al centro. Y para poner al cliente al centro, tenemos que tener perfiles con vocación de servicio, perfiles que a la hora de interactuar con el cliente pregunten más que promocionen, ¿no? Las fuerzas de venta o las fuerzas comerciales están pasando de ir a promover productos a ir a preguntar al cliente qué es lo que te duele, dónde están las oportunidades. Entonces, tener la capacidad y la curiosidad de entender al cliente, tener la capacidad de procesar información, eso es fundamental. De la mano de eso, obviamente, también
tienes que tener el soporte de la tecnología. ¿Qué tecnología va a ayudarte a generar esta transformación? Pero en todo momento el punto medio para mí es el siguiente, ¿no? Lo que estamos haciendo mejora la experiencia del cliente, y la respuesta es sí, tal vez o no. Si la respuesta es no, pues claramente no estás en el punto medio o en el punto de balance, ¿no? Mariano Martínez pregunta, ¿cómo podemos relacionar el Big Data con la relación con el cliente y la transformación humana? La respuesta más corta que te puedo dar es modelos predictivos. Usa el Big Data para predecir lo que tu cliente va a querer en el futuro. Y eso no es tan difícil. Lo que pasa es que hay que utilizar la data para mirar hacia el futuro y no para describir lo que está sucediendo, ¿no? Y si bien el Big Data te da información, que es la parte tecnológica, nunca dejes de lado la importancia de conversar con el cliente, ¿no? Porque el Big Data te puede generar modelos predictivos, te puede generar un MVP o una primera hipótesis, y esta tiene que ser, desde mi punto de vista, validada y conversada con el cliente. Juan Javier dice, gracias Giovanni, exacto, por eso el Gig Economy en las nuevas generaciones será la normalidad. De todas maneras, lo que no tengo claro es si es en 5 o en 10 años. Pero ya hoy las organizaciones están yendo en esa línea, y en los países más desarrollados, efectivamente, las opciones de trabajo son mucho mayores. Y eso también genera que el área de talento, que es un tema que no hemos tocado el día de hoy, el área de talento tiene que generar propuestas de valor para atraer estos talentos no tradicionales que quieren trabajar en formas no tradicionales, ¿no? Entonces la pregunta que les dejo también es, ¿cómo está la propuesta de valor de sus organizaciones para atraer este talento nuevo? Y parece que Juan Javier está de acuerdo conmigo. ¿Tenemos más preguntas? Yo, como les digo, si podemos quedarnos 5 minutos más, yo no tengo problema, pero también quiero ser respetuoso de vuestro fin de semana, ¿no? Solamente que no quiero que se vayan con dudas y quiero que le saquen el máximo provecho a la charla. Parece. Acá en Q&A había algo más. Acá hay un participante anónimo que dice, si bien la tendencia es que el 75% de la fuerza laboral sea millennial y centennial, ¿qué recomendaciones generales específicas me haría si estoy con las justas? Esta es una persona que está en generación X, supongo yo, y desea mantenerme empleable en recursos humanos. Bueno, yo también, cuando yo contesto esta pregunta, también la voy a estar contestando para mí. Creo que lo que traen los millennials y los centennials, que nosotros tenemos un poquito menos, esa adaptabilidad. Porque la generación X a la cual yo pertenezco, yo soy del 71, somos muy apegados a la estructura. Somos muy apegados a la certeza. Y para mantenerse empleable, uno de los elementos centrales es demostrarle a tu potencial empleador, actual o futuro, que tienes flexibilidad, que tienes curiosidad, que tienes vulnerabilidad para reconocer que no sabes todo y que tienes que aprender. Nuestra generación se acostumbró a trabajar en un entorno en donde más o menos sabíamos lo que teníamos que hacer. En el mundo actual, no. Y si quieres, no sé quién es el participante anónimo, pero la recomendación que le doy a este participante es que, y lo voy a tipear aquí en la respuesta, es que hay un modelo que se llama las capacidades adaptativas. Te recomiendo, no puedo hablar del tema ahorita porque si no nos vamos a las 10 de la noche, pero lo que genera que podamos mantenernos empleables y que seamos adaptables es la capacidad de generar habilidades adaptativas para el futuro, ¿no? Y no es nada más que la capacidad de conducirnos y navegarnos en entornos VUCA, o entornos VICA en español, ¿no? Volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad.
Todavía, como estamos de promoción, voy a dejar espacio para la última pregunta. Si alguien quiere... muchas gracias. Juan Manuel dice gracias. Jaime Leopoldo dice lo que dice mi padre, nunca dejes de contextualizarte. Efectivamente. Y la capacidad adaptativa es fundamental. Si no hay más preguntas, aquí yo concluyo. No sé si dejamos de compartir, por favor, Celeste. Gracias. Aquí yo concluyo la charla agradeciéndoles a todos por las preguntas. Ha estado muy dinámico. Y por la gran oportunidad también a la Universidad de Lima de invitarnos y ojalá esta invitación se pueda repetir en un futuro. Muchas gracias a todos.